¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Aquí Juan Francisco Calero en un nuevo vídeo del canal Manual. Ya sabes que aquí tratamos temas de actualidad, de videoblog. Si no lo has hecho ya, suscríbete a mi tercer canal, donde vamos a hablar de emprendimiento. Pronto te voy a hablar del nuevo proyecto empresarial que voy a lanzar en el mes de octubre del año 2024, si todo va bien. Y entre medias van sucediéndose las noticias y creo que en los últimos días ha habido una noticia muy potente y muy importante que teníamos que tratar en este canal, que es el asunto del crack, del gran golpetazo que se ha dado la bolsa en muy poco tiempo, golpetazo que ya está amortizado, ya ha recuperado un poco, pero que ha dejado muy mal sabor de boca y que ha generado que muchas personas entren en pánico o que están pensando en vender o que han vendido y por lo tanto la bolsa ha perdido mucho de su valor, según el indicador que miras, entre un 2,5 y un 3,5% si es el Standard & Poor's, si es el Nasdaq, si es el Dow Jones. En definitiva, una situación delicada que ha hecho además que la bolsa de Japón, y específicamente la de Japón, que va a ser protagonista de este vídeo, tuviera unas pérdidas como no había tenido en un día en los últimos 40 años, un día absolutamente negro en esa bolsa. Bueno, vamos a analizar cuáles son, creo que, los factores más importantes que hay que tener en cuenta, que explican este movimiento, y la gran pregunta que revolotea encima de todo este asunto es si vamos hacia una recesión, o más bien si los indicadores están apuntando hacia una futura recesión que podría comenzar en el año 2025. Estamos hablando obviamente a nivel internacional, a nivel global y especial y específicamente sobre la economía de los Estados Unidos de América, que es la que más influye con diferencia en todo el mundo. Bueno, esencialmente vamos a tratar 4 factores que yo creo que son los más importantes de por qué ha sucedido esto y sobre todo, más que los 4 factores, cuáles son los elementos que hay en su interior que indican que hay más dudas sobre qué es lo que puede pasar con la economía en el futuro. Y por encima de todo esto, y principalmente el motivo por el que grabo el vídeo, qué es lo que hay que hacer. En este canal hemos estado hablando mucho de invertir en acciones de Tesla, que habían caído mucho, entramos, luego subieron bastante, ahora han vuelto a caer, se han recuperado. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que hay que prever? Vamos a tratar un poquito también el tema, porque precisamente Tesla y sus amigos, los 6 magníficos todos juntos, los 7 magníficos, son parte del asunto que nos trata en el día de hoy, que es este bajón en la bolsa. Así que sin más, vamos a empezar por el punto número 1, si te parece, que precisamente es el miedo a la recesión. ¿Y qué es lo que empuja al miedo a la recesión? Bueno, pues ha habido una reacción bastante negativa en los Estados Unidos de América a tenor de los datos de empleo de ese país. Parece una cosa de chiste, podríamos decir, cuando la tasa de desempleo en los Estados Unidos de América está prácticamente en el borde, rozando el pleno empleo. Ahora mismo es un poco más del 3% la tasa de desempleo. Pero no es tanto el porcentaje de desempleo que tiene ese país, sino el ritmo al que se crean nuevos empleos y el ritmo al que se destruyen. Y lo cierto es que los últimos datos que se han hecho públicos no han sido los datos que se esperaban por parte de los analistas, han sido unos datos más flojos que han hecho que se tomen con reservas qué es lo que está sucediendo en la economía. El desempleo, o más bien el ritmo al que se genera nuevo empleo, es uno de los grandes indicadores de cómo está la economía, y relacionado con el nivel de empleo se mira también cuál es el nivel de gasto que hay en las economías domésticas y en la empresa. Y esto es un círculo vicioso negativo, porque si cada vez más personas gastan menos o se quedan en el paro, la suma total de estos dos factores es que hay una reducción en el gasto general. Esa reducción en el gasto general provoca que las empresas vendan menos y por lo tanto tengan menos ingresos, con lo cual dejan de invertir e igualmente también tienden más a destruir empleo que a crearlo en esas circunstancias. Y así es como se va creando esta rueda, este círculo vicioso absolutamente negativo que acaba provocando una recesión. Y lo cierto es que en Estados Unidos hay 2 indicadores, uno el del desempleo, que como digo no ha llegado a las cifras que se esperaba, y otro es lo que las grandes empresas de consumo relatan que están viviendo, y es que las personas se piensan un poco más y están reduciendo su nivel de gasto en aquel país. Estos 2 indicadores juntos transmiten una sensación de mayor riesgo. Es interesante también cómo, viniendo a un mercado mucho más cercano, como es el nuestro, el español, lo que se ha visto en el verano, se está viendo en el verano de 2024, es que las contrataciones en la temporada alta de turismo, es decir, personal en hoteles, camareros, etcétera, están en unos niveles más bajos de lo que se preveía. Correla un poco con lo que está sucediendo en Estados Unidos en nuestro sector de la hostelería, que es tan importante y tan potente. Y para sorpresa de muchos analistas, los indicadores han hecho que la contratación de personal
en estos sectores sea menor de lo que se esperaba, teniendo en cuenta que se supone que vamos con un crecimiento a nivel de datos macroeconómico muy potente en España, mucho más que en otras regiones del mundo y la mayoría de Europa. Así que, como digo, esta bajada, este pensamiento extra de la gente a la hora de gastar junto con el empleo han provocado este sentimiento de peligro. Aquí hay un dato muy interesante. Hay una señora que posiblemente no has oído hablar nunca de ella, que se llama Claudia Sahm. Claudia Sahm es una economista brillante que dictó un teorema, una norma, una regla que se ha venido cumpliendo de manera indefectible desde nada menos que la Segunda Guerra Mundial. Y es que si la tasa de empleo del último trimestre es 0,5 puntos superior a la tasa de empleo más baja que hubo en los últimos 12 meses, indefectiblemente la economía va a una recesión. Y eso ha sucedido en el trimestre pasado, pero atención, para todos aquellos que estén con las orejas levantadas o que crean que esta ley es inviolable, la propia Sahm, que está viva afortunadamente y por muchos años, ha dicho que ella no cree que en el año 25 por este indicador vayamos a entrar en una recesión. En todo caso, tradicionalmente, cuando se ha cumplido esta norma respecto al desempleo, Estados Unidos ha entrado en recesión y es algo que hay que tener, un dato que hay que tener en cuenta y que Goldman Sachs ha reflejado subiendo el riesgo de entrar en recesión el año que viene de un 15 a un 25%. Ojo, el riesgo que tiene ahora Goldman Sachs cuantificado, repito, es de un 25%, o sea que todavía cree, a fecha de agosto de 24, que el peligro de entrar en una recesión es 75% no, 25% sí. Así que solamente estos factores no explican por qué este ataque de pánico fugaz que ha habido en las bolsas y que ha provocado ese cataclismo. Hay que seguir indagando y hay que seguir mirando. Y un segundo factor, sin ningún género de dudas, es la pérdida de fuelle de las grandes empresas tecnológicas. Y aquí tenemos que hablar de unas empresas que en los últimos años y en los últimos meses han generado unos beneficios increíblemente altos en relación al crecimiento de su valor. Estamos hablando de Microsoft, estamos hablando de Apple, de Google, de Nvidia, de Amazon, estamos hablando de Tesla y estamos hablando de Meta, los 7 magníficos. ¿Qué es lo que pasa con estas empresas? Bueno, pues que todas juntas tienen un nivel de capitalización en la bolsa principal de los Estados Unidos inmensa, impresionante. De hecho, el Standard & Poor's 500 depende prácticamente en un tercio del valor de las acciones de estas empresas. Así que si estas 7 empresas tienen una pérdida repentina de valor, lógicamente sacuden con fuerza los mercados. Y eso es lo que ha ocurrido en los últimos días. ¿Y qué está vinculado a esta pérdida o este bajón en la valoración objetiva de estas sociedades? Pues hay un gran elemento revoloteando alrededor, y es el tema de la inteligencia artificial. En efecto, en los últimos 2 años se ha producido un boom, y especialmente en los últimos 12 meses, alrededor de la inteligencia artificial, que ha hecho que haya muchísima inversión y muchísima creencia de que la inteligencia artificial iba a cambiar el mundo. Y desde luego no quiero decir con esto que la inteligencia artificial sea un bluff, que vaya a desaparecer o que no vaya a servir para nada, pero evidentemente el mercado se ha inflado y se ha recalentado a unos niveles que no son objetivos ni realistas respecto al impacto que de momento tiene la inteligencia artificial en nuestras vidas. Como he dicho muchas veces en mis vídeos, yo creo firmemente que la inteligencia artificial va a cambiar a largo plazo muchas cosas y que es un factor fundamental en la próxima revolución económica que vamos a vivir, muy por encima de, por ejemplo, el metaverso, que no es algo que yo tenga cuantificado, que haya generado las diferencias o el cambio que algunos querían que hubiera provocado, principalmente Mark Zuckerberg de Meta. Así que precisamente, como ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia de la tecnología y pasó con el pinchazo de las .com y otras muchas empresas, no ha llegado a ese nivel, pero evidentemente se está enfriando, lo cual denota, por cierto, que empezamos a entrar en una fase de madurez de esta tecnología en la que ya las expectativas locas se van convirtiendo en expectativas realistas. Y si a esto le sumas que estas empresas pueden entrar en problemas o tener dificultades a lo largo de sus desarrollos, como por ejemplo Nvidia, que no es capaz de fabricar y suministrar los chips a la velocidad suficiente necesaria, o empresas que llevan retrasos en el desarrollo o problemas de su tecnología, como por ejemplo Apple, ya tienes una tormenta perfecta que ha hecho que caiga mucho el valor de las acciones de estas empresas y que a su vez arrastren al resto de las empresas que están cotizando en la bolsa. Es en este contexto, por ejemplo, donde el gurú de los gurús, Warren Buffett, se ha deshecho de prácticamente la mitad de sus acciones en Apple, que es su empresa cotizada favorita. Y también nosotros, que estamos aquí trabajando en el tema de las acciones de Tesla
Ya sabéis que yo no soy asesor financiero y que mis afirmaciones para nada se tienen que tomar como una recomendación fija o como una regla. Yo simplemente os hablo de mis movimientos, mis experiencias y mis conocimientos en este canal, pero mi trabajo desde luego no es la asesoría financiera, por lo tanto tienes que tomar en cuenta mis afirmaciones como mis opiniones personales y no como recomendaciones vinculantes de inversión, aquí de alta en la plataforma. Bueno, y aquí hay otro elemento y otro factor peliagudo, desde luego, que sería el tercero del vídeo, que es precisamente las tasas de interés. ¿Y cuál es la política de los grandes bancos centrales, de los que controlan realmente el precio del dinero, tanto en Europa como en Estados Unidos, cuáles son sus movimientos? Y hay un dato muy interesante. Vivimos una situación excepcional y, por lo tanto, no tenemos claro qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Pero sí que hemos vivido un movimiento debido a la pandemia que no tiene absolutamente nada que ver con los movimientos por los que los bancos centrales, los que controlan el valor del dinero anteriormente, habían bajado los tipos de interés. Tradicionalmente en Estados Unidos de América, cuando se han reducido los tipos de interés, siempre se ha acabado provocando una recesión como consecuencia, o más bien una cosa era un movimiento ya anticipando lo que estaba por venir. Pero en este caso vivimos una situación absolutamente excepcional porque venimos de un momento en el que la inflación se disparó a lo loco debido a la crisis de suministro, a ese cuello de botella o efecto látigo provocado precisamente por la crisis sanitaria mundial, y los tipos de interés se subieron a mucha velocidad y artificialmente para frenar el crecimiento de la inflación. Todo esto en un contexto en el que parece que más o menos en algunos sitios del planeta, y especialmente en Estados Unidos, tenían la inflación mejor controlada, iba a provocar una bajada de los tipos de interés, con lo cual precisamente en este contexto en el que estamos viviendo, si eso sucede, lo que haría es que más personas y más empresas pudieran entrar a pedir dinero y a endeudarse, y podría ser un factor protector para una hipotética recesión en la que acabaríamos entrando. Así que en ese sentido el contexto es completamente distinto a los anteriores, pero sí que es cierto que no hay que perder de vista que estos movimientos están asociados a lo largo de la historia a entrada en recesión, aunque ahora también puede ser incluso una oportunidad para volver a invertir. Y bueno, por último hay un factor muy llamativo y súper interesante, el cuarto factor, que es el factor del yen y de Japón. Es Japón precisamente quien ha sufrido más este terremoto y este cataclismo, y es básica y esencialmente porque la economía de Japón y todos los que invierten alrededor de esa economía, que es una de las más grandes del mundo, se habían acomodado a una política constante de su banco central de devaluar la moneda y de bajar el valor de los yenes, lo que había provocado una serie de fenómenos y efectos muy llamativos. El más llamativo es que el yen prácticamente se podía comprar gratis, las tasas de interés estaban bajísimas y los inversores lo que estaban haciendo era pedir prestados yenes a mansalva para luego invertirlos y tener con esa inversión grandes retornos, puesto que los intereses de comprar yenes prácticamente eran cero. Véase que el yen se seguía devaluando y por lo tanto cada vez que comprabas yenes tu inversión valía menos, pero los inversores se las afanaban, conseguían compensar esa pérdida de valor del yen con sus inversiones y superar la devaluación del yen. ¿Qué es lo que ocurre cuando de repente el Banco Central japonés decide que esto se ha acabado y decide subir claramente los tipos de interés con el yen? Pues que todas las personas que tienen invertido el dinero en yenes ven que esta fórmula, este círculo virtuoso, al contrario del que te he hablado al principio del vídeo, se ve completamente anulado, con lo cual esta dinámica se rompe y provoca de ese modo la ruptura completa en la bolsa de Japón, hasta tal punto que han tenido que frenar un poco y volver sobre sus pasos en las previsiones de subida de los tipos de interés y del valor del yen, porque podían acabar provocando un problema peor que el que estaban intentando remediar con esa subida de tipos. Así que precisamente el giro completo 180 grados en la política con el yen, que ha pillado a muchos haciendo mucho dinero y poniendo una gran exposición en esa bolsa japonesa, es lo que ha hecho que sea precisamente la más perjudicada con diferencia y la que ha arrastrado a otras muchas bolsas en el mercado. Así que, queridos amigos, estos son los 4 factores, y por último, dejar claro, o al menos yo tengo una visión, como siempre, a la hora de invertir, y como siempre, esto es una opinión personal, desde luego no vinculante, y es que yo no hago inversiones a corto plazo, ni tengo la capacidad ni los conocimientos para hacer a corto plazo, sino una visión a largo plazo en la que las inversiones se mantienen en el tiempo. En el mismo caso de Tesla, que es una acción que podríamos llamar distinta al resto y absolutamente esquizofrénica, le ha afectado mucho esta caída, hasta el punto que las acciones han caído prácticamente al valor al que yo compré. Yo creo que compré a 160 aproximadamente y hemos visto los 170, 180. Según grabo este vídeo ya estamos otra vez en los $200 por acción, de ahí ya parece que la cosa va a quedar estabilizada y tenemos ya las luces largas puestas en el evento de octubre, cuando Elon Musk hable del plan maestro de la conducción autónoma, con muchas promesas y con cosas nuevas que han hecho que provocara una pausa, puesto que lo iba a anunciar en agosto, para, se supone
supone que en octubre tener mejor armada la presentación y poder presentar cosas más buenas, lo cual va a ser positivo para la acción. Entre medias ya estamos viendo también cómo el mercado se ha recuperado en una parte y evidentemente una de las cosas más negativas de estos golpes es que la gente venda en pánico. Más negativa para el que tiene acciones, porque es justamente lo contrario para aquel que quiere comprar, para aquel que quiere entrar en un mercado, para el que quiere comprar una ETF o que quiere estar en una posición en la que exponerse a índices como el Standard Poor's 500 o el que sea. Es un momento perfecto para entrar precisamente por esa corrección que posteriormente viene seguida de una subida como estamos viendo actualmente en el mercado. Así que no entrar en pánico, evidentemente hay situaciones en las que se puede perder todo, parece que este no va a ser el caso. Aguantar en el caso de que se tengan opciones de tecnológicas, porque esta corrección estaba por llegar claramente y las últimas ganancias ya eran como en el juego de la silla, las risas eran un poco nerviosas en lo que se refiere a las empresas tecnológicas. Y por último, esperar a ver qué es lo que ocurre en el año 25. Hay otros indicadores que tampoco son muy halagüeños de momento, como el precio de la energía, por ejemplo, que no se para de recortar la producción y no sube, pero en definitiva, una alerta, una alarma, estar muy atentos y más que entrar en pánico, ver qué oportunidades hay para poder entrar cuando hay estos movimientos de latigazo tan fuertes. Nada más, queridos amigos, espero que toda esta información os haya parecido interesante y recuerda que si quieres invertir o simplemente sacar más rendimiento al dinero que no utilizas, solo radio. Nos vemos con más informaciones interesantes en un próximo vídeo. Hasta el siguiente, querida familia. Adiós.